Arrancamos la conexión macro. Como siempre les habla José Basagoiti, esta sección que tanto nos gusta dentro de Trading Pro Televisión. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Vamos a hablar hoy, como digo, del SP500, de cómo está el índice en comparación con la historia. Estamos por encima, por debajo en ese average que siempre es tan interesante, ¿verdad? Recordamos que es año presidencial y esto influye mucho. Hablaremos también de por qué desde Trading Pro estamos mirando sobre todo a Estados Unidos y China y nos estamos alejando de la inversión en Europa. Son problemas estructurales los que tiene el viejo continente, que además no tienen pinta de que se van a resolver. Y hablaremos, por supuesto, también de toda la deuda. Vamos a empezar con la primera de las imágenes. Vamos a ponerla en pantalla, como siempre, en este fabuloso plató. Y como digo, hablaremos, insisto, del SP500. Aquí tenéis el average, ¿no? De cómo se ha ido comportando. Y en azul, lo remarco un poco, este gráfico, por cierto, lo trae Charlie Vilelo, un tuitero muy interesante. Vamos a poner en grande para que veáis cómo este año 2024, pues de momento estamos muy por encima de la media, ¿verdad? Ahí marcamos la media y cómo de momento prácticamente estamos en un 14% que hemos ganado hasta el día de hoy. Y fijaros cómo, pues muy por encima, contando con dividendos, es un gráfico total return. Sabéis que el total return es los que incluyen dividendos, que es como hay que mirar cualquier índice, no price return, es una salvajada verlo así. Y de momento, pues muy por encima de la media en un entorno macro bastante hostil, ¿verdad? Con subida de tipos de interés, con QT en marcha. Curioso, ¿verdad? Fijaos cómo marcamos también el año 2008 y el año 1995, es decir, los extremos, ¿no? Y el average, ¿no? Bueno, pues de momento por encima la cosa es como acaba, ¿no? Y la pregunta es para vosotros, ¿creéis que esto está marcando una ineficiencia? Porque evidentemente este año 2024, mientras la Reserva Federal sigue reduciendo su balance, es verdad que ha hecho un QT tapering, pero sigue reduciendo su balance, queda poca liquidez en el repo inverso, los tipos de interés se mantienen altos y no tiene pinta de que se vayan a bajar, a pesar de que los swaps de los Fed Funds sigan cotizando a día de hoy dos recortes de tipos, pero yo lo veo muy complicado porque vamos a llegar a septiembre con la inflación por encima del 3%, a no ser que tengamos IPCs mensuales con deflación en próximos meses, lo que es prácticamente imposible, viendo más los repuntes de los PMIs. Es decir, yo veo muy difícil que la Fed en septiembre tenga un escenario macroeconómico apropiado para bajar tipos de interés. Con una inflación por encima del 3% no puedes justificar en ningún caso recorte de tipos, y va a llegar a esa situación en septiembre. Lo estamos grabando hoy, ya veréis, y en noviembre, después de las elecciones, quizás si tengamos hay una posibilidad de recortar tipos. 2 días después de las elecciones se celebrará una reunión de la Reserva Federal, pero hablaremos de un recorte de tipos, no de dos. El repricing será importante. Por lo tanto, en este contexto, ¿veis lógico que tengamos el SP500 tan por encima de la media? La pregunta es para vosotros. Yo simplemente comparto aquí la imagen para haceros reflexionar. Ese es mi trabajo. Vamos a la siguiente imagen. Seguimos avanzando y vamos a entrar en esa comparativa entre pues crecimientos estructurales de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Fijaros, vamos a poner en grande la imagen, que a mí me hizo pensar bastante, ¿verdad? Fijaros, aquí lo tenéis. Se compara, ¿verdad?, la economía o el crecimiento de la economía europea, por ejemplo, con la de UK o la de Estados Unidos, ¿verdad? Desde el año, los últimos 20 años, años 2000, 2004, fijaos la brecha que se está abriendo, por ejemplo, entre esas dinámicas de crecimiento con el PIB real, es decir, ajustado a la inflación de Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque esta brecha creo que se vaya haciendo más grande. ¿Y por qué? Por eso mismo, por lo que voy a decir, estamos nosotros sobre todo invertidos en Estados Unidos y también en países emergentes, pero dentro de los países desarrollados muy alejados de UK y también de Europa. Bueno, básicamente tiene problemas, como digo, que son crónicos, que son estructurales, que además no están atacando. Y uno que se ha añadido recientemente, que es la transición energética, que ha hecho de forma deplorable, ¿no? No está mal tratar de transicionar a energías limpias, no digo que esté mal, pero desde luego no hacerlo de una forma tan desordenada. Alemania, el motor de Europa, que dependía además del gas barato procedente de Rusia para fomentar su sector manufacturero y también su sector exportador, sobre todo un sector tan importante como automoción, ¿verdad? Pues lo ha machacado, ¿verdad? Y ahora Alemania está, por ejemplo, a nivel de industria, marcando máximos decrecientes, está entrando en un agujero que es difícil salir, y si quiere hacer un cambio de modelo económico y pasar a una economía de servicios, esto le va a costar muchos lustros, ¿verdad? O muchos años, y a pasar por un camino muy duro, ¿no? Pues que este mal endémico también afecta a Francia e Italia, ¿verdad? Le ha hecho mucho daño esta ruptura de Euroasia a Europa, asistida, como siempre digo, por Estados Unidos, ¿verdad?
que bueno, ha provocado, no sabemos muy bien por qué intereses, la fragmentación y por tanto ese tiro en el pie, ¿no? de Europa, que dependía muchísimo de estos combustibles fósiles y esta exportación, estas vías energéticas por parte de Rusia, ¿no? Bueno, el primer mal endémico, el segundo es la hiperburocratización y fiscalización. Europa es el país la región con mayor presión fiscal del mundo, y donde más crecen los estados, mayor estados, menos propiedad privada, es algo que tenemos que tener muy claro, y asignación de capital por parte de burócratas que no tienen la información para asignarlo de forma eficiente, aunque tengan buenas intenciones, que no lo voy a criticar ahora, pero aunque las tuvieran, no dispone de suficientes herramientas e información. Esto es la imposibilidad del socialismo que decía Mises para asignar bien el capital. Por tanto, le estás quitando realmente porcentaje de manejo de la economía al sector privado y se lo estás dando al sector público. La dinámica en Europa es deleznable, diría yo. A Francia, por ejemplo, tiene un peso del PIB, la economía pública, por encima del 60%. ¿Hasta cuándo lo podemos empezar a llamar socialismo? Es la pregunta que digo yo, ¿no? España ya está acercando al 45%, ha subido muchísimo después del COVID-19, y Europa parece unos estados de bienestar totalmente insostenibles, cada vez que lo están financiando con deuda, y es una espiral de la que no sabe salir. Es algo crónico que además no se está corrigiendo. Vamos cada vez a más impuestos para sostener también un sistema de pensiones que está totalmente quebrado, ¿verdad? Y sobre todo en España, que los tenemos totalmente de reparto, lo que es un esquema semi-Ponzi, podríamos decir, ¿no? Y tenemos también un problema demográfico brutal que no tiene Estados Unidos. Europa no nacen niños y la población está cada vez más envejecida, como digo, con un sistema de pensiones muy nocivo para este esquema o esta pirámide invertida, ¿no? de la población, que se quiere paliar, ¿no? con una inmigración, pero ¿qué clase de inmigración? ¿no? De momento está llegando inmigración de muy baja calidad, que es muy complicado que entre en puestos de trabajo que puedan financiar, ¿no? todas estos pasivos del Estado, ¿no? Estados Unidos no tiene ese problema, mantiene más o menos una pirámide poblacional por lo menos aún no invertida, y por lo menos lenta de una inmigración que sí que acaba llegando a puestos entre comillas de valor. No me gusta mucho esa expresión, pero así se conoce desde un punto de vista económico, ¿no? Son tres factores muy importantes, ¿verdad? Los que tiene Europa, que no tiene tanto Estados Unidos. No digo que Estados Unidos esté libre de pecado, ni mucho menos, pero desde luego me hacen mirar sobre todo al otro lado del charco y no quedarme en una Europa cada vez más vieja, como digo yo, ¿verdad? Aparte hablamos de la burocratización y la regulación, la única región en Europa que está regulando la inteligencia artificial. Nos estamos quedando atrás, ¿no? Mientras vemos como China y Estados Unidos nos pasan por la derecha, por la izquierda, por abajo, por arriba, y nosotros mirando como vacas, ¿verdad? Bien pasado un tren. Tremendo, ¿no? Bueno, aquí nos ha tocado vivir. Ojalá empecemos a buscar soluciones y no sigamos añadiendo problemas. Vamos con la siguiente de las diapositivas. Seguimos avanzando en esta conexión macro, lo ponemos ahí. Y fijaos, otro mal endémico de Europa. Vamos a poner en grande esta imagen que, bueno, hilo un poco con lo que estaba comentando, y es esta formación, ¿verdad? Que tenemos. Fijaos cómo aquí pongo, ¿no? Los graduados en ciencias, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, sobre todo las profesiones de mayor valor o que más productividad realmente aportan a la población. Fijaros, ¿no? China, India, los países en términos relativos, ¿no? que más aportan, Estados Unidos, pero esto es en términos nominales, pero en términos relativos, estoy viendo la imagen, es bastante similar. Y Europa pues tiene pocos países, ahí sale Alemania, ¿verdad? Y Francia, pero ya está, incluso Indonesia, evidentemente es una región muy poblada, Indonesia, ¿no? Brasil también, normal que estén los países más poblados, pero ahí falta, fijaos en el mapa, Europa por todos lados, ¿no? Cada vez se incentiva más. Yo digo que estamos cada vez creando una región o en España por lo menos, de camareros y funcionarios, lo que son los trabajos y lo siento si alguien se siente ofendido, pero no es mi intención, que menos valor o menos productividad aportan. Son necesarios, sí, pero también evidentemente fomentar trabajos dentro del mundo de la tecnología, de la ciencia, ¿verdad?, de las matemáticas, es imprescindible, y creo que se está perdiendo un poco en Europa, un poco hilando con lo que estábamos comentando. Seguimos avanzando, ¿verdad?, en esta conexión macro. Como siempre os pido opinión, os voy a leer ahora a todos. Dicho esto, y hablábamos de inversión en Estados Unidos, de por qué en Trading Pro estamos mirando sobre todo empresas a medio y largo plazo de Estados Unidos y también de países emergentes, sobre todo China ahora mismo. Pero lo que me preocupa de Estados Unidos es ahora mismo esto, es la espiral de deuda que también está entrando de la mano de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, porque estamos en una época de auge y está abusando de déficits crónicos
de entre el 5 y el 7%, que esto se puede justificar, no digo que sea justificable, pero incluso un keynesiano bien argumentado podría justificarlo en una época de recesión, ¿no? Por esas políticas contracíclicas, si el sector privado no gasta, que sea el sector público el que cubra esa falta de inversión. Podríamos entrar en un debate mucho más largo, pero desde luego lo que no creo que tenga justificación es estos niveles de déficits en épocas de auge, cuando tenemos Estados Unidos creciendo al 2-3%. Y no estamos en guerra tampoco. Hay guerras en otros puntos del mundo, pero no en Estados Unidos. Bueno, ¿qué justificación tenemos? Es abusar del poder del dólar, ¿verdad? Que sigue teniendo demanda a nivel global y Estados Unidos, como digo, está aprovechando de ese gran privilegio que diría Charles de Gaulle. Fijaros esta imagen, vamos a ponerla en grande porque está a punto de superar el coste financiero, los costes por intereses de la deuda al gasto en defensa. Esto es tremendo, ¿vale? Al gasto en defensa, ahí lo tenéis. Bueno, pues sería la primera vez en la historia, excluyendo evidentemente guerras mundiales, que esto sucede. Posiblemente en 2025, si no han bajado mucho los tipos de interés, que yo espero que no lo hagan, pues tengamos ya, o que sea la partida más importante de gasto, el coste financiero del tesoro, el gasto, ya no la propia deuda, sino simplemente los intereses que hay que pagar sobre la deuda. Esto es el problema, que si vamos acumulando cada vez más deuda, bueno, en ese ratio deuda sobre PIB, que es como hay que verlo, la deuda en términos nominales nos dice muy poco, pero siempre medidas en ratio, es decir, comparado con el PIB, si sigue creciendo, pues al poco que tenemos que subir interés para paliar futuras crisis inflacionarias, los costes por interés van a ser demenciales. Esto es un problema al que se tienen que enfrentar, digo que todas las economías, no es algo solo de Estados Unidos, pero Estados Unidos lo que me preocupa principalmente pues son tres principales factores que hemos comentado antes, que son el que esté abusando de déficits en época de auge, que haya utilizado el dólar como arma de guerra y sobre todo esa congelación de reservas rusas, que es una salvajada, saltándose todas las leyes internacionales y además utilizando los intereses de esas reservas para armar a Ucrania, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Y 3, la guerra arancelaria que está impulsando Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, ¿verdad? Tratando de, con una idea proteccionista de fragmentar el mundo que no es beneficiosa para nadie, tampoco para el dólar, ¿no? Todo eso es la mayor preocupación que tengo yo de cara al medio y largo plazo de Estados Unidos, pero aún así creo que es un factor menor de todo lo que hemos comentado en Europa. Vamos a seguir avanzando con la conexión macro, vamos creo que a la última de las diapositivas. Dicho esto, creo que estamos en un momento de inversión activa, no pasiva. Es decir, ahora mismo tenemos una asignación de bolsa en hogares muy alta. Esto es una clara señal de que podemos estar ante una década perdida, lo hemos comentado muchas veces. También esos ratios de deuda sobre PIB, crisis inflacionaria, en un potencial superciclo de commodities. Y fijaros cómo, vamos a poner grande este gráfico, Game on Thrones lo trae, que es importantísimo, es en términos reales el SP500, es decir, ajustado a la inflación, para que veáis cómo no vale lo de buy and hold y ya está, ¿no? Es muy importante el timing, a no ser que invirtamos a más de 10-15 años, en ese caso, pues evidentemente se diluye, ¿no? El momentum de entrada, si metemos a 20-30 años no es tan importante, pero desde luego, si nuestra escala de inversión es de 1, 2, 5, 6, incluso 10 años, sí que es importante vigilar el momento donde entramos. Y ahora mismo estamos en un nivel muy peligroso. Ya dice Ray Dalio, Stanley Druckenmiller, dos de los mejores gestores del mundo, que podemos estar ante una década perdida, es decir, una década con las que señala el gráfico, ¿no? En naranja, que dejan rendimientos negativos, donde no tenemos, no tenemos ningún tipo de beneficio por la inversión en índices, ¿verdad? Porque desde el máximo hasta que vamos a romper el máximo pueden pasar 10, 15 o si vemos otros índices como Japón hasta 30 años, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Por lo tanto, la inversión pasiva está muy bien, ha funcionado muy bien en la era de la gran moderación, sobre todo desde el año 2008, ahí pues ha sido la filosofía que largo ha batido a cualquier activa, pero cuidado, que en esta próxima década, después sobre todo de la burbuja que se ha creado, como diría Michael Burry, en la inversión pasiva, podemos tener un cambio de roles y que sea la activa la que funcione mejor. Yo soy claro defensor de eso y por eso nosotros ahora mismo sí que estudiamos mucho el ciclo económico para ir rotando, ¿verdad?, en función de la fase económica en la que estemos y también, por supuesto, como he dicho muchas veces, con países emergentes. Ahora mismo me gusta mucho la situación de China, que está viviendo su particular año 2008, gracias a esa deflación monetaria, desde mi punto de vista, el mejor momento para empezar a construir posición, ¿no? Pero lo que quiero entender es que cuidado con esos falsos mantras de compra SP500, aporta y en 30 años serás rico. Eso es una auténtica salvajada
todo aquel que dice esa barbaridad, ¿verdad? Y también muy importante saber en qué momento entrar a la hora de hacer estrategias indexadas, que está muy bien, que es una muy buena filosofía. Nosotros tenemos pues, un 10-15% siempre indexado porque lo tenemos a muy largo plazo, pero es muy bueno también entender el ciclo económico, cuándo entramos, qué compramos y, como siempre digo, si Estados Unidos será la potencia o el índice que mejor lo hará, o será, por ejemplo, China, o será India, o será cualquier otro país emergente, porque siempre se compara el S&P 500, que es el que mejor ha funcionado en los últimos 50-70 años, quizá no lo sea en los siguientes 70 años. Eso es un análisis que debe hacer cada uno de forma personal, pero desde mi punto de vista es muy importante también entender los mercados para poder tener la posibilidad siempre de hacer una gestión activa, poder rotar en función del ciclo económico, que es lo que enseñamos aquí en Más que Mercados. Con esto cerramos, como siempre, os mando un fortísimo abrazo. José Basagoiti para Trading Pro. Chao.